Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Muy buenos días, apreciables estudiantes. Es un gusto estar nuevamente en comunicación para poder iniciar nuestra tercera unidad. En esta oportunidad, ya ustedes lo pueden apreciar, el tema que voy a trabajar con ustedes es la proporcionalidad. Ya saben, por ser un grupo tan pequeño, tenemos la oportunidad de interactuar. Así que en cuanto ustedes tengan una duda, pueden activar su micrófono y hacer las preguntas que crean conveniente, o si necesitan alguna aclaración en uno de los temas o una ampliación en la explicación, no tengan pena en solicitarla. Para este tema, recuerdan ustedes que en una de las clases anteriores terminamos con los números racionales. Fue el tema que hemos trabajado anteriormente. Y estos números racionales le dimos un poquito de énfasis a los números fraccionarios, que es donde muchos manifiestan a veces tener un poquito de dificultad. Y a veces, honestamente, quiero decirles, es únicamente un asunto de, se puede decir, un poquito de complejo, porque la verdad esos números no son difíciles de trabajar. Son muy sencillos y bastante útiles, los números fraccionarios. Pues una de las últimas cosas que vimos en los números fraccionarios fueron sus operaciones. Hemos revisado la adición, la sustracción, después vimos el producto y el cociente de números fraccionarios. Pero voy a retomar una parte de esta para arrancar con el tema de hoy. Y se trata exactamente de los números fraccionarios equivalentes. Ustedes recuerdan qué son los números fraccionarios equivalentes. Decíamos, dos números fraccionarios son equivalentes si y solo si representan la misma cantidad, aunque estén escritos con diferentes números. Y uno de los ejemplos que ilustramos en la clase anterior, así en forma gráfica, fue la parte del, cuando decíamos que un medio era equivalente a 3/6, ¿verdad? Que un medio era equivalente a 4/8, si representan la misma cantidad. Entonces, esas eran nuestras fracciones equivalentes. Pues ahora vamos a trabajar inicialmente el tema de razones y proporciones. Primero definamos qué es una razón. Dice, es la relación por cociente de dos enteros. Por ejemplo, 15 quintos, que nos diría 15/5, o 15 dividido entre 5. Y siendo su cociente 3, decimos entonces que la razón de 15/5 es 3. Razón nos va a estar expresando el resultado, como que dice, el cociente de esos dos números. Y cuando esta razón no da un número fraccionario, no da un número entero, sino queda fraccionario, como en el siguiente ejemplo, ustedes ven ahí, 6 dividido 18, su razón es 1/3, ¿verdad? La razón de 6/8 es 1/3. No nos quedó entero, pero sigue siendo su razón. Entonces, ya sabiendo que es una razón, es la relación por cociente de dos números enteros, ahora diríamos, en este segundo ejemplo, vemos que la razón de 6/18 es equivalente a la razón de 1/3. Fíjese que esta expresión 6/18 ya nos está indicando una relación proporcional. Es decir, ¿qué es el 6 con relación al 18? ¿Qué tanto es 6 con relación a 18? ¿Cómo le queda 6/18? ¿Verdad? Estamos haciendo una comparación. Es decir, ¿cuántas veces el 6 contiene a 18? Algunos dirán, no lo contiene nada. Pues sí, lo contiene 1/3 de vez, ¿verdad? Bien, entonces, lo que tenemos acá de último en esta diapositiva era lo que decíamos, que la razón de 6/18 es equivalente a la razón de 1/3. Y esta forma de expresarlo ya nos abre a nosotros
la posibilidad de entrar a nuestro lenguaje matemático cuando decimos, si dos razones son equivalentes, como 18/24, que es equivalente a 3/4, porque si usted divide 18 entre 24, y espero que usted tenga ahí a la mano su calculadora, porque aunque lo que vamos a trabajar es bastante sencillo, pero para hacerlo a veces más rápido necesitan una calculadora. Téngalo ahí a la vista, al alcance de su mano, para poderlo trabajar. De manera Profe, que... una pregunta. A ver, sí, diga. Tenemos que tener una calculadora. Buenos días, profe. Buenos días. Si la tiene a la vista, pues es bueno que la use. Lo que vamos a trabajar es muy sencillo, pero si tienen calculadora lo pueden hacer un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo le decía, si usted divide 18 entre 24, naturalmente en su calculadora le habrá marcado 0.75, ¿verdad? ¿Ya tenemos el resultado? Vamos a ver. Entonces, dividamos 18 entre 24 y no cabe duda que usted ya tiene el resultado de 0.75. Ahora, hagamos la división de 3 entre 4 y le vuelve a dar 0.75. ¿Qué le indica esto? Que las dos fracciones están representando la misma cantidad, pero están escritas con diferentes números. Pero sí representan la misma cantidad. ¿Por qué razón? Porque es la proporcionalidad, o sea, la razón que hay de 18 a 24, que es la misma razón que hay de 3 a 4. Ahora, esa razón puede escribirse así. 18 es a 24. Esa forma de escritura que usted encuentra ahí donde dice 18, 2.24, la vamos a entender como 18 es a 24. Y luego los 4 puntitos que están al centro, vamos a representarlos con la palabra como. Entonces, si leemos de corrido, dice 18 es a 24, como 3 es a 4. Quiere decir que la relación de 18 a 24 es la misma relación que de 3 a 4. Entonces, en la escritura matemática de proporcionalidad, decimos 18 es a 24 como 3 es a 4. Esta es una proporción. Y se lee 18 es a 24 como 3 es a 4. Muy bien. No sé si hay alguna duda hasta acá. Y dice que lo estamos haciendo comparando dos fracciones equivalentes, o sea, dos razones. Cuando dos razones son equivalentes, le llamamos proporción. Por eso dice, esta es una proporción. Bien. A los números 18 y 4 les llamamos términos extremos, porque los que quedan en las orillas, ¿no? Términos extremos. Y a 24 y 3 les llamamos términos medios, son los que están en medio. Están en la parte central. Ahora, en toda proporción, el producto de términos extremos es igual al producto de sus términos medios. Aquí, por ejemplo, vemos 18 por 4 es igual a 24 por 3. Y si usted quiere comprobar en su calculadora esas operaciones, hágalas. 18 por 4 le da 72 y 24 por 3 también le da 72. Esta propiedad de la proporción, de la equivalencia de sus productos, o de la equivalencia de los productos de sus términos extremos y sus términos medios, no es más que la aplicación de la propiedad que vimos en las fracciones equivalentes, cuando decíamos los productos cruzados de sus términos son equivalentes. Así lo dijimos en la clase anterior, porque estábamos comparando la equivalencia entre dos fracciones. Ahora lo estamos haciendo entre dos razones, pero ya escritas de otra forma, ¿no? Pero, si se dan cuenta, si vemos en la parte de arriba de esta diapositiva, si se dan cuenta que al multiplicar 18 por 4 lo estamos haciendo en forma cruzada y 24 por 3 en forma cruzada. Y esas son las operaciones que tenemos acá abajo, ¿no? 18 por 4 y 24 por 3. En los dos casos tenemos un producto de 72. Ahora, esta regla es bastante importante porque nos va a permitir hallar un término desconocido
cuando en una proporción nos estén dando 3 términos y en base a eso tenemos que buscar un cuarto término que guarda una relación proporcional a los 3 datos que conocemos. Antes de pasar a la otra diapositiva, no sé si estamos claros con esto. Aquí lo que hemos tratado de explicarles es la forma de escribir 2 razones equivalentes, cómo las leemos y la regla principal que dice que el producto de sus extremos es igual al producto de sus términos medios. Esa es la Profe, regla fundamental. Sí, sí, Dulcita. disculpe, entonces las razones son las fracciones y Sí. de la razón se saca la proporción. Cuando usted compara 2 razones que son equivalentes, forma una proporción. Esa es la proporción. La equivalencia de 2 razones. Ajá. Ah, entonces es la comparación. Sí, es una comparación por igualdad. Es decir, sus productos salen iguales. Los productos de sus términos extremos es igual al producto de sus términos medios. Porque viene, lo que yo le acabo de explicar, porque viene de la aplicación de la regla que conocimos en las fracciones equivalentes. Cuando decíamos los productos cruzados de sus términos son iguales. Entonces aquí 18 por 4 es un producto cruzado y 24 por 3 es el otro producto cruzado. Ahora aquí en la proporción 18 por 4 estamos multiplicando los términos extremos. Y 24 por 3 estamos multiplicando los términos medios. Bueno, sí está bien la comparación que hicimos, ¿verdad? Es que si yo me detengo a explicarles esto es porque algunas veces hay estudiantes que cometen el error de aprenderse de memoria las cosas sin saber de dónde ha venido, de dónde se originan. Yo lo que necesito es que ustedes conozcan el origen de las reglas para que no las vuelvan a confundir. Y si usted conoce el origen de las reglas, pues automáticamente ya las está aprendiendo, sin necesidad de que usted se atormente memorizándolas, porque memorizar sin comprender, esa es una tortura mental, no debería de existir, no debería de hacerse. Usted tiene que aprenderse las cosas que ha entendido, las cosas que ha comprendido. Por eso yo me detuve aquí a explicarles la relación que hay entre las fracciones equivalentes y las razones de igualdad. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y tenemos acá unos ejemplos. Porque yo les decía, esa regla nos va a servir para hallar un término desconocido en una proporción. Entonces tenemos aquí el ejemplo, hallar el término desconocido. El primer ejemplo nos dice, 32 es a 8, como 20 es a X. ¿Qué da a entender esto? Que usted tiene que buscar el valor exacto de X para que quede una proporción. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo encontramos ese valor? Aplicamos la regla. Multiplicamos los 2 términos medios que conocemos y lo dividimos entre el extremo conocido. Y así encontramos el valor del otro extremo. Porque esa sería una aplicación de la regla. Quiere decir que si usted tiene acá, multiplica los extremos, ¿qué le daría? 32 por X, diría 32X. Es igual a 8 por 20, que le va a dar 160. O sea, 32X es igual a 160. Entonces, si usted despeja la X, le quita el 32 que le estaba multiplicando, pasa a dividir al 160 y si se da cuenta en la operación, así está. 160 dividido 32. ¿Cuánto le dio? 5. Entonces, 5 es el valor exacto de la X que no conocíamos. Y en la siguiente línea ya les he incluido ahora la proporción ya completa. 32 es a 8, como 20 es a 5. En el ejercicio no conocíamos el valor de la X, pero ahora ya lo realizamos y tenemos que es 5. ¿Tienen alguna duda con relación a cómo colocar los números o por qué es que se multiplicó el 8 por el 20 o algo así? ¿Tenemos clara la forma de proceder cuando vamos a buscar un número? ¿Entendimos esto? Sí, Dulcita. Pero entonces ahí dice cómo va con el orden. No, ¿cómo le digo? Que usted multiplicó 32X porque ese era el primer número, ¿no? Se multiplicaría 32 por X. Va a dar igual a 8 por 20.
Entonces, ¿cómo nos queda el valor de la x? Para hacerlo de una forma muy fácil, diría, x, que es en esta proporción, es un término extremo, ¿de acuerdo? ¿Qué términos nos falta en este ejemplo? Un término extremo. Cuando usted no conozca un término extremo, entonces dice, multiplique los dos medios, porque los dos medios sí son conocidos. Multiplique los dos medios en el numerador. Y luego lo divide entre el único extremo que se conoce, porque el otro es el que está usted averiguando. Ah, entonces es conforme las reglas que nos había explicado antes. Sí, sí. Ah, Ahora, mire, en el segundo ejemplo creo que va a estar un poquito ya más claro. Usted va a entender ya un poquito mejor. Mire, dice, 50 es a x como 20 es a 30. Ahora, ¿x qué término es? ¿Es extremo o es medio? es medio. Es medio. Entonces, cuando usted no conozca un término medio, primero multiplica los extremos. ¿Cuáles son? 50 por 30. Mire, eso está multiplicado en el numerador. Y lo va a dividir entre el medio que sí ya se conoce. ¿Ya vio la diferencia con el ejemplo anterior? En el ejemplo anterior no se conocía un extremo. Entonces se multiplicaron los dos medios conocidos en el numerador y en el denominador colocamos al único extremo que se conocía. Ahora aquí no conocemos un término medio. Entonces sí conocemos los dos extremos. Esos dos extremos que se conocen se multiplican en el numerador y colocan el denominador el único medio que ya es conocido. ¿Vamos entendiendo? Sí, profe, gracias. Ahora el siguiente, bueno, de una vez veamos ahí que al multiplicar 30 por 50 nos da 1500 y lo dividimos entre 20 nos dio 75. Si usted no tiene una calculadora en el momento en que está haciendo un ejercicio, dice, pero esos números van a salir demasiado grandes, yo no puedo multiplicar con números grandes. Fíjese que lo puede simplificar. Fije su atención en esa parte donde dice 30 por 50 dividido 20. ¿Ya la miró? 30 por 50 dividido 20. Entonces, usted se da cuenta que el 20 en el denominador tiene un 0. Y los números de arriba tienen también 0. Entonces, eliminemos el 0 del 20, nos queda 2, ¿verdad? Y eliminemos un 0 en el numerador. Podríamos eliminar, por ejemplo, el del 30. Entonces ya nos queda 3. ¿Qué nos habría quedado? 3 por 50 dividido 2. Pero 50 lo podemos dividir entre 2, nos da 25. Entonces, nos había quedado 3 por 25, 75. Se pueden simplificar las operaciones. Porque es muy bonito usar una calculadora, pero recuerde también que la calculadora a veces nos inculca a perder un poquito de habilidad. No debemos de dejar de usar nuestro propio lápiz para hacer operaciones. Y la calculadora úsela estrictamente para hacer cosas urgentes, son cosas mucho más rápidas, pero cosas que usted ya sabe hacer bien. Bueno, analicemos el tercer ejemplo que les estoy incluyendo en esta vista. Dice, x es a 36, como 6 es a 24. ¿Qué clase de término desconocemos? ¿Es un extremo o es un medio? Un extremo. Es un extremo. Entonces, para conocer el extremo que no se conoce, vamos a multiplicar los dos medios, porque los dos medios sí están conocidos, ¿verdad? Entonces, multiplicamos medio con medio en el numerador y lo dividimos entre el único extremo que se conoce, 24. Bien, entonces ahora 36 por 6, y ahí les incluí que da 216 y dio 24, nos da 9. Si no se hubiera hecho con una calculadora, usted lo puede simplificar, porque tiene el 6 en el numerador y el 24 en el denominador, y los puede simplificar. Es decir, al 6 le saca sexta parte, le queda 1. Pero si un número del numerador le sacó sexta parte, también sáquele sexta parte a 1 del denominador. Entonces, 24 entre 6, 4. ¿Qué nos habría quedado? 36 por 1 dividido 4. ¿Y cuánto es 36 por 1? 36. ¿Y cuánto es 36 entre 4? 9. Y mire, tiene el resultado.
O sea que no siempre hay necesidad de multiplicar todos los números. Usted puede simplificar la operación antes. Bueno, nos interesa ver, yo les voy a dejar un momentito más esta vista, pero a mí me interesa saber qué tanto vamos captando. Qué tanto vamos captando ya estas explicaciones. Como tiene usted ahí su lápiz y su cuadernito, escriba, le voy a dictar una proporción para que la realicen. Escriban. 15 es a X, como 20 es a 60. Repito, 15 es a X, como 20 es a 60. Dígame cuál es el valor de X. Profe, perdone, ¿la podría repetir? Sí, con gusto. 15 es a X, como 20 es a 60. Cuando tenga su resultado, solo dígame ya, no dé a conocer cuánto le dio. Solo dígame ya, y entonces yo sé que usted ya la realizó. ¿Ya será tiempo suficiente? ¿Ya descubrimos el valor de la X? Ya, profe. Muy bien. Bueno, vayan diciéndome su resultado. Martita, ¿cuánto le dio? Profe, yo todavía no lo he resuelto. Eso es lo que ando haciendo. Bueno, apurémonos un poquitito porque esto es bastante fácil. Dulcita, ¿ya tiene su resultado? No, profe, pero ya lo voy a sacar. José Miguel, ¿ya? Sí, profe. Esmeralda, No, todavía no, profe. todavía no. Anita, bueno, vayamos trabajando pues porque esa es la parte fundamental, es decir, vamos a comprender el tema, pero ustedes lo van a aplicar ya en unos ejercicios. El primero en llegar al resultado fue José Miguel. Brian, ¿ya tiene su resultado? Profe, yo ya. Bueno, entonces conozcamos. José Miguel, ¿cuál es su resultado? 45. Muy bien. Martita, Igual, profe, 45. 45. Dulcita, Profe, a mí me salió... No, profe, a mí me salió otra cosa. bueno, todavía estamos un poquito mal en eso, Dulcita. ¿Cuál será su duda? ¿Qué es lo que no ha podido entender? Es que, profe, yo multipliqué 15 por 20 No, mija, ahí va no. con el 60. Ese es un error, porque ahí estaría usted multiplicando un extremo por un medio. Y lo que tiene que multiplicar es extremo con extremo y dividirlo entre el medio que conoce. O sea que usted multiplique ahora 15 por 60 y lo divide entre 20. Anita, ¿qué resultado tiene? ¿No está conectada, Ana? Ah, profe, sí tenía razón. Ahora sí me salió. ¿Cuánto? Me salió 45. Vaya bien. Entonces, usted lo que tiene que hacer es verificar
¿Qué clase? Por eso les preguntaba, ¿qué clase de término es el desconocido? ¿Es extremo o es medio? En este caso es medio. Entonces usted multiplica los extremos que conoce y lo divide entre el único medio que no conocía y ya tiene el resultado. Porque está basado en la ley de que el producto de extremos es exactamente igual al producto de los medios. Bueno, vamos, ¿listos para otro ejercicio? Papel y lápiz ya. Les dicto la operación. 12 es a 4, como 60 es a X. 12 es a 4, como 60 es a X. ¿Ya tiene su resultado, Marta Paola? Todavía no, profe. Bueno, sigamos trabajando. José Miguel. No, profe, todavía no. Yo me... Muy bien. Y Michael sigue ausente, ¿verdad? Sí, profe, Michael no está. Ujú. Profe, a mí ya me salió Profe, a mí Yo, también. profe, Ya, bueno. Dígame ya. su resultado, Dulcita. A mí me salió 20. 20. Martita, A mí me salió 2. 2. José Miguel, Igual 20. 20. Brian, ¿qué pasa con Brian? Sí, está conectado, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Esmeralda, Sí, profe, a mí me salió 20. 20. Anita, ¿tiene su resultado, Anita? Bueno, entonces para los que tienen el resultado 20 es correcto. No sé por qué le salió 2, Martita. No sé, profe. Yo multipliqué 4 por 6 y como denominador puse 12 y el resultado fue 24 de 12 y Ajá. Sí, pues luego... había omitido un 0. Bueno, es cuestión de tener cuidado al colocar los Ah, números. cierto, profe. Sí. Su procedimiento está correcto, pero falló en la escritura del 60 porque se puso 6, ¿no? Ajá, sí, profe. Bueno, pues miren, estas son las proporciones, muy sencillas, muy fáciles, ¿verdad? Entonces no complica las cosas y todo esto es bastante útil, como vemos ya en la próxima vista que les presento. Tenemos acá, dice, vamos a ir leyendo. Los 4 términos de una proporción pueden agruparse en 2 clases de cosas o sustantivos, con lo que la proporcionalidad pasa a ser una regla de 3 simple, ¿verdad? Fíjense que ahorita la clase anterior que trabajamos con fracciones, hay solamente números, números y números. Pasamos a la proporción, la misma historia, números comparados con números y con números. Pero la matemática adquiere su sentido cuando a esa cantidad, a ese número, le atribuimos un objeto, un sustantivo.
Por ejemplo, en clase decíamos, si yo le digo a usted 7, si en su pensamiento se genera una idea asociado con 7, como por ejemplo, 7 días de la semana, 7 son las notas musicales, etcétera, pues usted está haciendo matemática, porque a cada número le está adjudicando un sustantivo, porque la matemática no es solamente números. Entonces ahora que hemos trabajado fracciones y hemos trabajado razones y proporciones, solamente tenemos números. Ahora pongámosle cosas, agreguémosle cosas. Y así vemos en este ejemplo. Por la compra de 8 bolígrafos. Mire, ahí ya no solamente estoy diciendo 8, sino que le estoy atribuyendo una cosa. 8 bolígrafos. O lapiceros, ¿verdad? He pagado 84 quetzales. Le estoy atribuyendo también el sustantivo quetzales. No estoy hablando solamente de números, sino los números asociados con objetos, cosas, sustantivos. Viene ahora una pregunta. ¿Cuánto debo pagar al comprar 13 bolígrafos iguales? Fíjense que la primera parte me dice que compro 8 bolígrafos y pago 84 quetzales. La segunda parte me dice que quiero comprar 13 bolígrafos y me pregunta cuántos quetzales voy a pagar. Si se dan cuenta, son las mismas cosas. Entonces aquí tenemos dos clases de cosas. Tenemos bolígrafos y quetzales. Por eso se escribe ahí en la última parte, dice, en este ejemplo notamos la existencia de dos clases de datos, bolígrafos y quetzales, por lo que los asociamos así. Ya vamos a ver un momentito cómo los vamos a asociar, pero quiero preguntar, ¿ya distinguieron ustedes ahora que sí están agrupados los datos o las cantidades en dos clases de datos, en dos grupos? Por su naturaleza, por su sustantivo, por el objeto al que está asociado, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, entonces, siendo así, pues, vamos a trabajar la siguiente diapositiva. Ahora hemos organizado esos datos así, ¿no? Un grupo con bolígrafos y un grupo con quetzales. La primera parte del problema decía, por 8 bolígrafos, luego tengo ahí con puntitos, me indica que pagué 84 quetzales. La otra parte dice en la siguiente línea, por 13 bolígrafos voy a pagar X, porque no sé cuánto voy a pagar. Ahora, esta es una regla de 3, que nosotros hubiéramos podido escribirlo como proporción. Hubiéramos dicho 8 es a 84 como 13 es a X. Pero como la intención es que ya los agrupemos con su sustantivo al que está asociado, es que los agrupamos de esta forma. Dejamos ya la proporción y nos pasamos a la regla de 3, que es una continuación de la proporción. Esta X que tenemos aquí guarda proporcionalidad. Ajá. Este número sí guarda la proporcionalidad. Esta X tiene que ser proporcional. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de esa X? Aquí prácticamente la X viene a ser un extremo. Y entonces vamos a multiplicar 84 por 13 y lo vamos a dividir entre 8, que es el medio que se conoce. Pero aquí yo ya no voy a explicar, ya no voy a tomar en cuenta diciendo, es que son los extremos y es el medio. Porque fíjense que la proporcionalidad tiene dos características. Algunas veces la proporción es directa y algunas veces la proporción es inversa. Entonces aquí vamos a dejar un poquito a un lado la ley básica de multiplicar los extremos y multiplicar los medios. Por eso es que ya no lo trabajamos como proporción, sino que lo trabajamos como regla de 3. ¿Por qué la llamamos regla de 3? Porque se tienen 3 datos y con esos 3 datos yo voy a encontrar un cuarto dato que es proporcional a los 3 que tengo. Bueno. Para resolverlo,
Ahí está hecha la operación, pero yo voy a explicarles qué fue lo que yo tomé en cuenta para multiplicar el 84 por 13 y por qué dividirlo entre 8. ¿Por qué no multipliqué 84 por 8 y lo divido entre 13? Vamos a ver por qué razón es así. Y es que, miren, si yo voy a comprar 8 bolígrafos y voy a pagar 84 quetzales, entonces, si yo compro menos de 8 bolígrafos, pues voy a pagar menos de 84. Pero si compro más de 8 bolígrafos, voy a pagar más de 84 quetzales. ¿Qué me da a entender? Que a mayor cantidad de bolígrafos, mayor cantidad de quetzales voy a pagar. Y a menor cantidad de bolígrafos, menor cantidad de quetzales. ¿Se entiende? Entonces, cuando al aumentar una de las cosas, también se aumenta la otra, porque aquí si yo aumento la cantidad de bolígrafos a comprar, tengo que aumentar la cantidad de quetzales para pagar. ¿Verdad? Cuando eso es así, si es una proporción directa, entonces sí la podíamos trabajar como proporción, multiplicando los términos medios y dividiéndolo entre el extremo. Aquí yo les digo, multiplicamos en forma cruzada 84 con 13 y lo dividimos entre el otro número que se conoce que es el 8. Solamente. ¿Sí? Entonces, aquí abajo dice la respuesta. Por 13 bolígrafos voy a pagar 136.50. Me imagino que usted con su calculadora ya hizo esas operaciones para ver si está correcto, que son 136.50. ¿Es cierto? ¿Hizo usted las operaciones? Recuerde que la clase no es solo de observar, no es solo de escuchar, también hay que hacer para poder aprender. Usted está trabajando a la par de lo que yo voy explicándole y así su aprendizaje va a ser eficaz. Pero si solo se concreta a escuchar o a mirar, recuerde, ya en un par de horas ya se le ha olvidado. Así que aprovechemos las clases que el colegio les proporciona para que sea realmente un aprendizaje verdadero. Bueno, entonces, como ya tenemos la respuesta, voy a leerles la explicación que yo les escribí acá. Dice, se trata de una regla de 3 directa, porque a mayor cantidad de bolígrafos, mayor cantidad de dinero. O a menor cantidad de bolígrafos, menor cantidad de dinero. Cuando usted tenga así una regla de 3 y es directa, multiplique en forma cruzada los números o los términos que aparecen ahí y los coloca en el numerador. Y en el denominador coloca el otro que queda libre. En este caso el 8, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda con la regla de 3? ¿Vamos captando la idea? Profe, o sea que con la regla de 3 siempre la tenemos que trabajar como usted la trabajó. O sea, así Sí, por montar eso. los números. Es que yo ya le expliqué. En este caso, la regla de 3 es directa. Y cuando es directa, sí la trabaja usted así. Me falta explicarle la regla de 3 inversa. Ok, profe, gracias. Pero sí entendimos cuándo es directa. Cuando al aumentar una cosa, también se aumenta la otra. Si aumentamos cantidad de bolígrafos, se aumenta la cantidad de quetzales, su precio, ¿eh? Si disminuimos la cantidad de bolígrafos, pues también disminuye la cantidad de dinero a pagar. Esa es directa. Y cuando es directa, sí lo multiplica usted así en forma cruzada y lo divide entre el otro que está libre, el 8. Porque ya no podría multiplicar cruzada 8 por X, ¿no? Bueno, entonces si ya entendimos esta, vamos a pasar a la siguiente. Ahí tenemos otro ejemplo. Dice, un automóvil en carretera consume 3 galones de gasolina al recorrer 100 kilómetros. ¿Está claro? Dice, una persona tiene su vehículo y va a hacer un viaje, son 100 kilómetros y se da cuenta que consume 3 galones de gasolina. Esa es una primera parte del problema. Ahora viene la segunda parte, que es la pregunta. ¿Qué cantidad de gasolina se necesita para recorrer 480 kilómetros?
Vale. Este es un problema. Nos da una primera parte donde dice, esa primera parte a veces le llamamos antecedente o le llamamos premisa o la parte conocida del problema, la parte completa, pero de la otra parte es la conclusión, la pregunta o la incógnita. Vale. Entonces la primera parte nos dice, esta persona saca su automóvil, hace un recorrido de 100 kilómetros y consumió su vehículo 3 galones de gasolina. Va, eso está claro, está entendido. Esa es la premisa, esa es la parte primera del problema. Ahora, viene una segunda parte donde ya se incluye la pregunta, que dice, ¿qué cantidad de gasolina se necesita para recorrer 480 kilómetros? Ahora, observe usted que en todo el problema hay dos clases de datos. ¿Cuáles son esos datos? ¿Cuáles son esas dos clases? ¿Cosas o objetos o qué? ¿Cuáles son? Tenemos una cantidad de 3. ¿3 qué? 3 galones. Exactamente, son 3 galones. Mire, está asociada a una cosa. Y donde dice 100, ¿qué? 100 kilómetros. Kilómetros. Entonces tenemos dos cosas, dos grupos de cosas. Tenemos un grupo de galones de gasolina y otro grupo de kilómetros de carretera. Ujú. Entonces ordenamos los datos así. Miren en la parte de la resolución, les he escrito ahí con letras más pequeñitas y con otro color, kilómetros y galones. La primera parte dice, 100 kilómetros consumen 3 galones. La segunda parte, donde va la pregunta, 480 kilómetros consumirán X galones. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Esta es una proporción directa o es inversa? ¿Será una regla de 3 directa o es una regla de 3 inversa? Directo. ¿Directa? ¿Quién me respondió? José Miguel. Sí. Bien, es directa. ¿Por qué es directa, José Miguel? Ay, no sé cómo decirle, profe. Bueno, tenemos que tratar de analizar bien, porque fíjese que ahí está la clave para resolver problemas. Si no hacemos el análisis respectivo, en vano vamos a tratar de resolver un problema que no vamos a tener una solución correcta. ¿Alguien más me diría si es directa o inversa? Profe, yo pienso que es inversa. Es inversa. ¿Quién me respondió, Dulcita? ¿Por qué razón es inversa? Porque... Ay, no sé, profe. Bueno, entonces yo creo que todavía necesitamos una explicación más. Si yo les Profe, hago estas preguntas, sí. ¿Quién me yo creo iba? que es directa, Es directa. ¿Por qué razón? porque como usted dijo de que en las directas, cada vez si ¿Se tengo aumenta? tal cantidad, aumenta y si no, disminuye y así. Bueno, ya casi, ya casi. Voy a aclarar para sus compañeros que no me habían dado la respuesta. Sí, efectivamente es directa. ¿Por qué razón es directa? Porque si usted tiene que recorrer mayor cantidad de kilómetros, necesita más gasolina. ¿Verdad? Más kilómetros, más gasolina. Menos kilómetros, menos gasolina. ¿Está claro eso? Eso es lo que identifica una proporción directa, una regla de 3 directa. Cuando a una cantidad mayor requiere de la otra también en mayor cantidad. ¿Verdad? Entonces, este ejemplo nuevamente es una proporción directa. Porque si cuando tenía usted que recorrer 100 kilómetros, consumió 3 galones, ahora que tiene que recorrer más de 100 kilómetros, pues tiene que consumir más de 3 galones. ¿Cuánto? Eso es lo que vamos a averiguar. Bueno, la organización de los datos. Tenemos kilómetros y galones.
La primera parte del problema nos decía 100 kilómetros, 3 galones. La segunda parte nos dice 480 kilómetros, X galones, porque no sabemos todavía cuánto de combustible se va a necesitar. Bien, como ya averiguamos que es directa, entonces ustedes saben, se multiplican en forma cruzada. ¿Cuáles son los términos que quedan en forma cruzada? Son 480 y 3. Entonces usted multiplica 480 por 3 en el numerador y lo divide entre el único número que quedó libre, que es el 100. Bueno, 480 por 3, dice que es 1440, vaya haciéndolo con su calculadora, y lo divide entre 100, y le da 14.4. Entonces la respuesta aquí está dicha, para recorrer los 480 kilómetros, el auto consumirá 14.4 galones de gasolina. ¿Qué dice usted? ¿Es correcto eso? Tiene su calculadora, ¿verdad? La intención es de que usted descubra si hay un error. ¿Les dio la misma cantidad? ¿El mismo resultado obtienen? Sí, profe. Muy bien. Ahora, antes de pasar a otro ejemplo, porque les tengo un ejemplo más, ya después ya van a empezar ustedes a trabajar. Después ya les toca trabajar a ustedes algunos ejercicios. Bien, antes de que pasemos al otro ejemplo, voy a indicarles cómo se resuelve este. Primero dice, hay que leer el problema. Usted sabe que para resolver un problema lo tenemos que leer para interpretarlo o entenderlo. ¿Qué fue lo que entendimos de este problema? Que nos están dando una cantidad de gasolina que se consumió para recorrer 100 kilómetros. Para 100 kilómetros ya nos dijeron qué cantidad de gasolina. Pero Profe ahora si Miguelito, quieren, ¿sí? viera que Brian tuvo problemas con su conexión y se salió, entonces no sé si usted podría repetir de nuevo porque se ha perdido la clase. Bueno, sí, voy a terminar de explicar esto y entonces cuando ya resuelva las dudas, creo que vamos a hacer un reforzamiento de todo esto. Va, gracias, profe. Muy bien. Bueno, entonces, aquí nos estaban indicando que para los 100 kilómetros que va a recorrer esta persona en su carro, consume 3 galones de gasolina. Como quien dice, eso ya se tiene como algo preestablecido. Ya la persona sabe que con su vehículo eso es lo que consume. Ahora tiene que hacer un nuevo viaje y son 480 kilómetros. Entonces tiene que prepararse con la cantidad de combustible. Y la pregunta es, ¿cuánto va a necesitar? Esa es la interpretación que le damos al problema. La interpretación. Entonces vemos que hay una primera parte que le podríamos llamar la premisa o el antecedente del problema, es decir, la parte primaria, la parte completa del problema. ¿Por qué completa? Porque se sabe que para determinada cantidad de kilómetros, cierta cantidad de combustible. La segunda parte tiene una interrogante, una pregunta, porque no se sabe. Sí se conoce la distancia que se va a recorrer, pero no sabemos qué cantidad de combustible. Entonces organizamos los datos. ¿Qué cosas tenemos? Por eso les pregunté al principio. ¿Qué cosas conocemos? 3, ¿qué? Galones. Estamos comparando galones de gasolina con kilómetros de carretera. Esas son las dos cosas que se le están atribuyendo cantidades. A esas dos cosas les estamos dando cantidades. Galones de combustible, kilómetros de carretera. Bien. Ahora, ya organizado esos datos,
colocamos la primera parte del problema. ¿Qué nos decía? ¿Kilómetros? ¿Cuántos? 100. Pasamos a la parte de galones de gasolina. ¿Cuántos? 3. Esos datos estaban conocidos. Pasamos a la segunda parte, o sea, una segunda línea de la organización del problema y decimos 480 kilómetros. ¿Y galones cuántos? No se sabe. Entonces son X. Bueno, ya está la organización de los datos. Ya agrupamos los datos del problema en dos cosas. En galones y en kilómetros. Ahora, ¿qué tipo de regla de 3 tenemos? ¿Será directa o será inversa? Y entonces vemos que es una regla de 3 directa. ¿Por qué razón? Porque si se tiene que recorrer más kilómetros, esto lleva más combustible, más galones. Y si fuera menos kilómetros, lógicamente necesita menos galones de gasolina. Entonces, ya vemos que es una directa. Y si es directa, ¿qué vamos a hacer? Pues multiplicar en forma cruzada. ¿Cuáles son los datos que tenemos completos en forma cruzada? El 3 y el 480. Entonces, multiplicamos 480 por 3 y lo dividimos entre el otro dato que queda, que es el 100. 480 por 3 nos dio 1440. Lo dividimos entre 100, nos dio 14.4. Entonces, la respuesta para este problema es de que para recorrer los 480 kilómetros, el auto consumirá 14.4 galones de gasolina. ¿Ok? ¿Estamos bien? Esto que yo repetí de este problema lo considero muy, muy esencial, porque usted primero tiene que entender el problema, lo tiene que interpretar, organizar sus datos, clasificar cuántos grupos de datos tiene, identifíquelos y luego organice todos los datos conforme a la clasificación que hizo. Después vea si es directa, es inversa, y entonces si es directa, multiplíquelo en forma cruzada como lo dijimos hasta aquí. Bueno, entonces, ya que llevamos la secuencia, voy a explicar el otro ejemplo. Y después, si vamos a hacer un recorrido de repasito para atender aquí la solicitud que me hicieron de que un compañero había tenido problema con su conexión y se perdió la primera parte de la clase. Vamos a repetir en un momento. Pero la secuencia que llevamos no la quiero interrumpir, entonces voy a terminar con el siguiente ejemplo. Ya leen ustedes ahí el otro. La proporcionalidad puede ser inversa. Miren este ejemplo. 5 obreros construyen un muro en 12 jornadas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que 5 albañiles, pues, trabajan durante 12 jornadas, durante 12 días, para hacer un muro. Ahora viene la pregunta, ¿en cuántas jornadas de trabajo construirían el mismo muro, pero un grupo de 8 obreros? Ya no solo 5, sino 8. Bueno, viene la primera parte de la resolución, es la interpretación. ¿Entendimos el problema? ¿Qué nos dice el problema? La primera parte que nos aporta los datos dice que 5 obreros se pusieron a trabajar durante 12 jornadas y construyeron un muro. En 12 jornadas. Ahora la pregunta, la segunda parte del problema. ¿En cuántas jornadas de trabajo hubieran construido el mismo muro? Un grupo de 8 obreros. Vale, ya interpretamos. Esa es la primera parte, fundamental en la resolución de un problema. Tenemos que darle la interpretación correcta, tenemos que analizarlo correctamente. Ahora, ¿cuáles son las dos clases de datos? A ver si me ayudan ustedes a identificar las dos clases de datos en este problema. Cuando digo clases de datos, ¿qué cosas están atribuidas? ¿Qué cosas están unidas a los números? Por ejemplo, cuando usted tiene 5, ¿5 qué? Ah, profe, Obreros, entonces profe, están Obreros. los obreros y las jornadas. Ajá, y esas 12 son las... jornadas.
Correcto. Esas son las dos clases de grupos, son los dos grupos de datos que tienen el problema. Nos dice grupo obreros y grupo jornadas de trabajo. Bueno, entonces ya los organizamos hacia abajo. Lo que yo les vuelvo a escribir ahí con letras un poquito más pequeñas y en otro color para identificar dónde está el grupo obreros y dónde está el grupo jornadas. Ya que está organizado así, vamos a incluir los primeros datos del problema, la primera parte. ¿Qué dice? ¿Cuántos obreros? 5. Escribimos 5 ahí debajo de obreros. ¿Cuántas jornadas de trabajo? 12. Muy bien, jornadas 12. Viene la segunda parte del problema. ¿Cuántos obreros? 8. ¿Cuántas jornadas? X, porque no sabemos cuántas jornadas. Eso es lo que nos están preguntando. Bien, pero ahora la segunda parte, la otra parte del problema, pues, porque ya interpretamos correctamente el problema. En la segunda parte formamos los grupos de datos. Ahora viene algo también fundamental, analizar si esta regla de 3 va a ser directa o inversa. Y vean algo importante aquí. Dice, 5 obreros han trabajado durante 12 jornadas para hacer un muro. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de 5 hubieran sido menos obreros? ¿Será que lo hubieran hecho en menos tiempo? Al ser menos obreros, ¿Lo hacen en más tiempo? No. lo hacen en más tiempo, porque si hay menos trabajadores, necesitan más tiempo para hacer el mismo trabajo. Miren que ahí ya se identifica una regla de 3 inversa, porque al disminuir los obreros van a necesitar más días para el trabajo. Pero si aumentamos la cantidad de obreros, ¿qué pasará? Lo realizarían en menos días. Miren, pues, como una regla de 3 también puede ser inversa. Pero cuando la regla de 3 es inversa, entonces ya no multiplicamos en forma cruzada, sino que multiplicamos en forma horizontal. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a multiplicar 5 por 12. Y lo vamos a dividir entre 8. Esto porque salió una regla de 3 inversa. En los ejemplos anteriores nos había salido directa y por eso multiplicábamos en forma cruzada. Pero ahora lo hacemos en forma horizontal, la multiplicación, porque la naturaleza del problema dice que tiene una proporcionalidad inversa. ¿Por qué proporcionalidad inversa? Porque si usted pone más trabajadores para hacer la obra, la hacen en menos días. Pero si usted reduce la cantidad de sus trabajadores, pues le tiene que dar más días para que hagan el trabajo. ¿Está clara ese análisis que hicimos? ¿Lo entendimos? Bien, entonces pasemos ahora a resolverlo. 5 por 12 nos da 60 y al dividirlo entre 8, pues tenemos 7.5. Así que la respuesta a este problema dice que los 8 obreros construirían el muro en 7,5 jornadas. Porque recuerden que el punto 5 representa una mitad. Entonces, si 5 obreros hicieron un trabajo en 12 jornadas, el mismo trabajo, 8 obreros lo habrían hecho en menos tiempo, o sea, 7.5 jornadas, o sea, 7 jornadas y media. Bien, estamos bien hasta acá, ¿verdad? ¿Ya notaron la diferencia entre una proporción directa y una inversa? Sí, profe, que en la directa aumenta la cantidad y en la inversa como que disminuye. Vamos a ver. La verdadera razón es directa. Cuando usted aumenta una cantidad, también aumenta la otra. Y si disminuye una cantidad, también disminuye la otra. ¿Verdad? Entonces,
a más cosas de una clase, también más cosas de la otra. O a menos cosas de una clase, también menos cosas de la otra. Esa es la directa. Pero en la inversa ocurre lo contrario. Si usted aumenta una cosa, entonces disminuye la otra. El ejemplo que acabamos de ver. Usted aumentó los obreros, tuvieron que disminuir las jornadas de trabajo. Pero si usted hubiera disminuido los obreros, tenía que aumentarle las jornadas de trabajo. Ese es en la inversa, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer un breve repasito de lo que vamos hasta ahorita. Porque les habíamos dicho entonces que nuestro contenido de hoy precisamente se trataba de una aplicación de las razones y proporciones. ¿Eh? La proporcionalidad es el tema general. Proporcionalidad. No sé si a ustedes les llama la atención, tienen una idea. ¿Qué quiere decir proporción? Proporción. O algún ejemplo de la vida práctica donde ustedes hayan utilizado la proporción. ¿Sí? ¿Hay alguna idea? Porque fíjense que algunos de los problemas, algunas de las dificultades o deficiencias que yo he notado en matemáticas, y no se trata de que matemática sea una materia, un área de estudio complicada. No lo es. No es complicada. El problema es que a veces no hemos aprendido a estudiar correctamente. Una primera cosa que yo les digo es que, por ejemplo, vemos un tema, el título de un tema. ¿Qué nos toca estudiar hoy? La proporcionalidad. O vemos aquí de lo que tenemos aquí en la pantalla, dice razones y proporciones. Ah, bueno, y comenzamos a estudiar, pero no nos detenemos a ver qué es una razón, qué es una proporción. Y si no le damos el verdadero sentido a cada una de las cosas, entonces estamos aprendiendo algo vacío. Y por eso es que se nos olvida rápido. Por eso es que después de unas 3, 4 horas de la clase, ya no la recordamos. Y no digamos, ya ha pasado unos 8, 15 días, ya se nos ha olvidado. Y cuando llega la hora del examen, ahí estamos pues con pena, con estrés, con preocupaciones. Y no habría necesidad de llegar a eso. Sencillamente, dediquémosle nuestro tiempo, ¿verdad? Por eso les decía, ¿tienen ustedes alguna idea en dónde hemos aplicado la palabra proporción? ¿En dónde hemos aplicado esa palabra? ¿Proporcionalidad o proporción? Sí, profe, se puede aplicar en la cocina, Ajá, en fotografía, en varias claro. cosas, porque digamos que si yo tengo harina y tengo leche, entonces si agrego tal cantidad de harina, también tengo que agregar otra cantidad de leche. No sé si me Sí, entiende. sí, claro. Usted me está hablando, por ejemplo, que va a elaborar un pastel, ¿no? Y le dice que para 3 tazas de harina, usted tiene que agregar una taza de leche, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Por qué razón? Porque eso ya lo han probado otras personas que así le queda muy bien su pastel. Ah, pero ahora quiere hacer usted un pastel más grande. Ya no le va a poner solo 2 tazas, sino que quiere ponerle 5 tazas de harina. Entonces, como le aumentó la harina, también le va a aumentar la leche. Si no, perdería su sabor, ¿no? No le saldría del mismo sabor. Esa es una proporción, ¿ya? Que si usted le aumentó una cosa de su receta, le tiene que aumentar también la otra para que le salga idéntico el sabor, la consistencia de lo que usted va a elaborar, ¿verdad? Así tenemos una idea de lo que es la proporción. Otra cosa de la proporción,
Otra cosa que podríamos utilizar con la proporción, pues tal vez les va a dar risa un poquito. Pero ustedes se imaginen a una persona gordita. Lógicamente tiene que usar una ropa a su medida, flojita, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esta persona gordita trata de ponerse una ropa que le queda apretada? No tendría proporción. ¿Mm? Es que todo en la vida es proporcional. Usted compra un mueble para su casa y ve que ese mueble es grande, entonces usted tiene que buscar un ambiente grande donde ponerlo, porque no va a pretender incluir o entrar un mueble grande en una habitación pequeña, ¿no? No tendría sentido. Todo eso que hacemos, pues, de la aplicación de la vida práctica, eso es hacer matemática. Lo que pasa es que a veces no le damos el tiempo necesario o no nos ponemos a pensar que en todo lo que hacemos hay matemática. Por eso se dice que la matemática es la reina de las ciencias, porque tenemos que aprender matemática para entender todas las demás ciencias. Y la matemática ha estado con el hombre desde que el hombre apareció en la tierra. Nunca ha estado ajena a la vida del hombre, ¿verdad? Bueno, eso lo decía solo porque tenemos que darle el verdadero sentido a la proporción. ¿Qué quiere decir proporción? Pues que a mayor cantidad de una cosa, pues también la otra, aunque ya vimos que en algunos casos la proporción puede ser directa o en otros puede ser inversa. Pero sí tenemos la idea, pues, de que tiene que ser proporcional una razón, una cosa con relación a la otra. Bueno, primero nosotros definimos razón. ¿Qué es razón? Dijimos que es la relación por cociente de dos enteros, dos números enteros. Cuando les decía el ejemplo, 15 dividido entre 5 es a 3. Entonces, 3, que es el cociente, le llamamos razón. 3 es la razón de 15 a 5. Quiere decir que 3 veces cabe 5 entre el 15. Esa es su razón. Sin embargo, algunas veces dividimos dos números, por ejemplo, el 6 y el 18. Y al dividir 6 entre 18, usted no tiene un número entero como cociente, sino que le queda un tercio. ¿Por qué? Porque 6 es la tercera parte de 18. Mire, ahí está su razón. La razón de 6 a 18 es un tercio, o es 1 a 3. Por eso habíamos dicho cuando yo les expliqué esta primera diapositiva, en este segundo ejemplo hemos visto que la razón de 6 a 8 es equivalente a la razón de 1 a 3. Y entonces les he escrito 6/18 es igual o es equivalente a un tercio. ¿Verdad? Y yo les mencionaba que esto era recordarles uno de los temas que se trató en la clase anterior, cuando decíamos la equivalencia entre dos fracciones. Y eso tenía una regla fundamental, ¿se recuerdan? La regla principal en la equivalencia de fracciones es que el producto cruzado de sus términos es igual, ¿verdad? O son iguales los productos cruzados de sus términos. ¿Qué quiere decir? Que si 6/18 es equivalente a un tercio, entonces al multiplicar usted 6 por 3 le da igual que 18 por 1. ¿Verdad? Bueno, a la hora de que ya hemos pasado a la siguiente diapositiva, dijimos, si dos razones son equivalentes, como en este caso, 18/24 equivalente a 3/4, puede escribirse como 18 es a 24, como 3 es a 4. Esos dos puntitos que aparecen entre el 18 y el 24, se lee 18 es a 24. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo es 18 con relación al 24? ¿Cómo es 18 con relación a 24? Ah, es más pequeño. ¿Cuánto? Ah, igual que 3 es a 4. Tiene la misma proporción. Entonces, esta es una proporción y se lee 18 es a 24 como 3 es a 4. Los números 18 y 4 les hemos llamado términos extremos. Son los que están en las orillas, ¿no? Les llamamos términos extremos. Y al 24 y al 3, que son los términos que están en medio, les llamamos términos medios. En toda proporción, el producto de términos medios
es equivalente al producto de términos extremos. Quiere decir, si usted multiplica los dos términos de las orillas, le da una cantidad. Multiplica los dos términos de medio, le da la misma cantidad. Tiene el mismo producto. Esa es una ley. Y eso venía precisamente de la ley que ya les repasamos, cuando les decía los productos cruzados de esos términos son iguales. Es exactamente la misma ley. Porque los dos los dos términos cruzados o van a quedar en las orillas o van a quedar en el medio los dos. Por eso es que sus productos van a ser los mismos. Pero esta regla que ahora estamos enfatizando, que en la proporción el producto de los términos medios es equivalente al producto de los términos extremos, esta regla nos sirve para hallar un término desconocido en una proporción. Y eso fue lo que nos llevó a la siguiente parte de nuestra clase, cuando les hemos dicho, hagamos estos Buenos días. Buenos días. ¿Alguien quiere expresar algo, no? No, bueno. Entonces, teníamos aquí unos ejemplos. 32 es a 8, como 20 es a x. Cuando estuvimos resolviendo esto, yo les preguntaba, ¿qué clase de término está desconocido aquí? Porque el término desconocido está representado con x. ¿Cuál es el término desconocido acá? La x. ¿Qué clase de término? Extremo, porque está en la orilla. ¿Y cómo podemos encontrar un término extremo? Pues multiplicando los dos medios en el numerador y dividiéndolo entre el otro extremo. Por eso, 8 y 20, que son los dos medios conocidos, se han colocado como factores en el numerador y en el denominador el 32, que es el único extremo que se conocía. Y al multiplicar 8 por 20, pues nos dio 160, dividirlo entre 32, tenemos 5. Para eso yo les decía, compruébelo, hágalo de nuevo en su calculadora. Pero si usted quiere hacerlo sin calculadora, también se puede hacer de una forma muy práctica. Mire, en esta operación que tenemos 8 por 20 dividido entre 32, usted puede simplificar el 8 del numerador con el 32 del denominador. ¿Por qué? 32 dividido entre 8 nos da 4. Entonces el 8 ya desaparece o queda como factor 1 que no multiplica. Y el 32 se convierte en 4. ¿Por qué? Porque contiene 4 veces al 8. Entonces, ¿qué nos quedó? 20 entre 4 igual a 5, ¿no? Y tenemos el mismo resultado. El mismo resultado. Bien, ahora vamos a ver que ya la respuesta es 32 es a 8, como 20 es a 5. Ahí lo incluí con otro color para que recordemos que ese era el término que estábamos buscando. ¿Cómo lo hallamos? Mediante esa operación. ¿Y esa operación de dónde vino? De la aplicación práctica de la ley fundamental de las proporciones, que dice el producto de los términos extremos es igual al producto de los términos medios. Pasemos al otro ejemplo. 50 es a x, como 20 es a 30. Aquí yo les preguntaba, ¿qué clase de término es el que tenemos desconocido? Pues es un término medio. ¿Cómo obtenemos un término medio? Multiplicando los extremos, porque están los dos extremos. Y si están los dos, se multiplican en el numerador y se pone como denominador el único medio que se conoce, que es el 20. Entonces hemos multiplicado 30 por 50 dividido 20. Cuando usted hace eso en su calculadora, le da 1500 dividido 20 y obtiene 75. Si usted lo quiere hacer simplificando la operación, yo les decía, quitémosle el 0 al 20, nos queda 2. Entonces le quitamos un 0 al 50, por ejemplo, y nos queda 5. Entonces, ¿qué nos tendríamos? 30 por 5 dividido 2. Pero el 30 se puede ir entre 2, nos da 15. ¿Y cuánto es 15 por 5? 75, y obtenemos el mismo resultado. Le explico el tercer ejemplo. X es a 36, como 6 es a 24. ¿Qué término tenemos desconocido? Un extremo. Pero el extremo puede ser el primero o puede ser el último. El que está al principio, el que está al final, no importa cuál. Y como es un extremo el que está desconocido, entonces multiplicamos los dos medios en el numerador y lo dividimos entre el único extremo que se conoce, que es el 24.
Así hemos multiplicado 36 por 6, que da 216, lo dimos entre 24, tenemos 9. Por eso, ya en la respuesta, completamos la proporción y dice 9 es a 36, como 9 es a 36, como 6 es a 24. Este último ejemplo creo que nos puede aclarar un poquito. ¿Cómo es el 9 con relación al 36? Y usted si relaciona el 9 y el 36, se da cuenta que 9 es la cuarta parte de 36. Ah, entonces 9 es a 36. ¿Cómo es la cuarta parte? Como 6 es a 24. ¿Y qué es 6 con relación a 24? También es la cuarta parte. Mira, ahí está lo que le llamamos proporción. Se aumentó un número, se aumenta el otro. Se disminuye un número, se disminuye el otro. Así es la proporcionalidad. Bueno, esto lo estamos repitiendo pues porque el compañero Brian había salido un momentito de la sesión y ahora ingresó, entonces nos pidieron que se explicara un poquito más. Por favor, Brian, no sé si vamos entendiendo esto. Sí, profe, ya lo voy entendiendo ahí. Bueno, perfecto. Cualquier duda, no tenga pena y puede preguntar. Ahora le decíamos que los 4 términos de una proporción pueden agruparse en 2 clases de cosas o sustantivos, con lo que la proporcionalidad pasa a ser una regla de 3 simple. Pasa a ser una regla de 3 simple. ¿Por qué se le llama regla de 3 simple? Porque en toda regla de 3 simple vamos a tener 3 datos conocidos y se trata de buscar un cuarto dato que va a tener proporcionalidad con los 3 que se conocen. Ya pues, regla de 3. En matemática esto le dicen regla de oro. ¿Por qué regla de oro? Porque no hay ni una persona, no hay ningún ser humano que no la utilice. Todos usamos la regla de 3. Dulcita nos ponía hace un momento un ejemplo de cantidad de harina, de leche, de azúcar que va a ponerle a su pastel. Pero cuando va a cambiar la cantidad de pastel que va a hacer y quiere obtener el mismo sabor, entonces también, si le aumentó la cantidad de harina, le tiene que aumentar la cantidad de azúcar, le tiene que aumentar la cantidad de leche, le tiene que aumentar la cantidad de polvo de hornear, y todo en forma proporcional. Si lo hace en forma proporcional, pues su pastel va a salir del mismo sabor. Pero si no guarda la proporcionalidad, su pastel le sale distinto. Por eso es una regla de 3 que decimos regla de oro, porque en todos los casos de la vida las aplicamos, ¿verdad? Imagínense que un campesino va a un agroservicio donde le venden el fertilizante. Y le dicen, mire, este fertilizante usted únicamente necesita aplicar 25 libras en una cuerda. Entonces, el campesino inmediatamente dice, entonces, ¿cuánto voy a comprar? Pues ahora va a depender de cuántas cuerdas de terreno tiene él para cultivar y va a fertilizar, ¿verdad? Y entonces hace una regla de 3 tan sencilla y obtiene la cantidad. Ya le dice a la persona que le está despachando, mire, deme 5 quintales o deme 6 quintales, dependiendo de cuánto es la extensión de su terreno. Pero todos usamos la regla de 3. El constructor. Al constructor le dicen, mire, usted va a tener que aplicar 6 carretillas de arena con 4 de cemento para este tipo de construcción. Y luego dice, pero ahora fíjese que voy a usar 10 carretillas. También tiene que aumentar la cantidad de cemento. ¿Cuánto? En forma proporcional. Porque si no usa la proporcionalidad, entonces su mezcla le sale distinta. O le sale más porosa que se puede agrietar, se puede fracturar. O si para prevenir dice, para que no suceda eso, ya le pongo más cemento. Entonces está gastando más de la cuenta, está invirtiendo más dinero. No, utilice la proporción tal y como es y va a ver que eso es correcto, te sale la mezcla idéntica. Pues todos estos casos que les he planteado son reglas de 3. Por eso se le dice regla de oro, porque no hay absolutamente nadie que no la utilice.
Todos usamos la regla de 3. Bueno, analicemos el ejemplo que está escrito acá. Dice, por la compra de 8 bolígrafos he pagado 84 quetzales. Quiere decir, yo fui a la librería, pedí 8 bolígrafos de cierta calidad. Dice, ¿cuánto le debo? Son 84 quetzales. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cuánto debo pagar al comprar 13 bolígrafos? Bueno, entonces en este ejemplo notamos la existencia de dos clases de datos. Porque están cuantificando, o sea, se le está dando cantidad a los bolígrafos y se está cuantificando la cantidad de dinero, o sea, los quetzales. Se le está dando cantidades. Esas son las dos clases de grupos, o las dos clases de datos que tenemos, los dos grupos de datos que tenemos. ¿Mm? Entonces, cuando ya hemos analizado el problema, eso es lo que les explicaba hace un momento, después de haber analizado detenidamente el problema, después de haberlo interpretado en su justa dimensión, entonces ahora hacemos la clasificación de los datos y eso es lo que aparece en la siguiente diapositiva que les presento. Y en este caso, pues tenemos los grupos de bolígrafos y los grupos de quetzales. La primera parte del problema decía, compré 8 bolígrafos, pagué 84 quetzales. La segunda parte del problema, quiero comprar 13, ¿cuánto debo pagar? X quetzales. Después de tener la clasificación de los datos en los dos grupos, ahora viene la identificación. ¿Es una regla de 3 directa o es una regla de 3 inversa? ¿Cuándo es directa? Cuando al aumentar una cantidad de datos, una clase de datos, también aumenta la otra clase. Por ejemplo, si usted aumenta los bolígrafos, también aumentan los quetzales. Entonces es directa. Y si es directa, usted multiplica en forma cruzada. ¿Cuáles son los dos grupos que forman la forma cruzada completa? Pues el 13 y el 84. Entonces usted multiplica 13 por 84 y lo divide entre 8. Entre 8. Y luego, entonces, al multiplicar 84 por 13, ya tiene usted 1092. Al dividirlo entre 8, 136,50. La respuesta, entonces, por 13 bolígrafos, que son de la misma calidad, voy a pagar 136 quetzales con 50 centavos. Ahí se les proporciona una explicación. Se trata de una regla de 3 directa. Porque a mayor cantidad de bolígrafos, mayor cantidad de dinero. O a menor cantidad de bolígrafos, menor cantidad de dinero. Eso lo habíamos analizado y por ser directa es que se multiplicó en forma cruzada. Bueno, esto creo que nos está sirviendo para poder ayudar a Brian, pero también nos está sirviendo como un pequeño repaso a los que habían estado desde el principio. Aquí les propongo este otro ejemplo donde dice, un automóvil en carretera consume 3 galones de gasolina al recorrer 100 kilómetros. ¿Qué cantidad de gasolina se necesita para recorrer 480 kilómetros? Bueno, la interpretación del problema es de que ya se tiene establecido cuánto gasta el vehículo por cada 100 kilómetros de recorrido en carretera y se gasta 3 galones. Ahora la pregunta es, entonces, ¿qué cantidad de gasolina voy a preparar para correr 480 kilómetros? Analizamos acá que hay dos clases de datos. A lo que están los números. Aquí, ¿3 qué? Les preguntaba yo cuando les expliqué anteriormente. ¿3 qué? Me decían galones de gasolina. ¿Y 100 qué? 100 kilómetros. Esos son los dos grupos de datos. Entonces los organizamos en kilómetros y galones. Y así tenemos 100 kilómetros, consumen 3 galones, 480 kilómetros consumirán X. Y ya tenemos organizados los datos. Después de haber organizado los datos, analizamos si es una regla de 3 directa. Veamos, si fueran más kilómetros, ya sabemos, se necesitan más galones de gasolina. Y si fueran menos kilómetros, pues usted va a necesitar menos galones de gasolina.
Con menos kilómetros, menos galones de gasolina. Por lo tanto, es directa. Y si es directa, se multiplican en forma cruzada. O sea, 480 por 3 y se divide entre 100. Y ahí hemos tenido un dato de 14.4. La respuesta, pues, se ha dicho, para recorrer los 480 kilómetros, el auto consumirá 14.4 galones de gasolina. Luego les había presentado el otro ejemplo, donde se les dice primeramente, la proporcionalidad puede ser inversa. Ejemplo, 5 obreros construyen un muro en 12 jornadas de trabajo. ¿En cuántas jornadas de trabajo construirán el mismo muro un grupo de 8 obreros? ¿Qué entendemos del problema? Nos están diciendo que se pusieron a trabajar a 5 obreros durante 12 jornadas y construyeron el muro que se les había pedido. Ahora viene una pregunta y dice, ahora, ¿en cuántas jornadas podrán construir el mismo muro siendo 8 obreros? O sea, se les va a aumentar la cantidad de obreros. Bien, como ya los interpretamos, ahora vemos que hay dos clases de sustantivos o de cosas. 5 obreros, 12 jornadas. Después otro dice, 8 obreros, no sabemos cuántas jornadas. Estamos hablando obreros y jornadas, son los dos grupos. Entonces los identificamos y escribimos obreros, jornadas, lo que tienen ustedes ahí con letra más pequeña y en otro color. Y vemos entonces que la primera parte decía, 5 obreros hicieron el trabajo en 12 jornadas. 8 obreros harán el mismo trabajo en X jornadas, porque no sabemos. Ahora, ¿qué tipo de regla de 3 es? ¿Seguirá siendo directa o será inversa? Entonces vemos que es inversa. ¿Por qué razón? Porque si son más obreros, el trabajo lo hacen en menos jornadas. Si son más obreros, lo pueden hacer en menos tiempo, pues en menos jornadas. Pero si son menos obreros, necesitan más jornadas de trabajo para hacer el mismo muro. Entonces es inversa, porque al aumentar una cantidad, disminuye la otra. Esa es inversa. Y cuando es inversa, se multiplican en forma horizontal. Es decir, 5 por 12 y se divide entre 8. Y ahí el resultado es 7.5. Y por eso hemos dado la respuesta de que lo construirán en 7,5 jornadas. Bueno, ese fue el ligero repaso que hicimos para poder ayudar a Brian, que había entrado un poquito tarde. Bien, ahora entonces creo que sí ya podemos seguir con nuestra presentación. A menos que ustedes me digan o alguien me diga si tiene todavía alguna duda aquí. Principalmente Brian, ¿cómo estará? Bueno, en la siguiente diapositiva les hago un nuevo recordatorio. ¿Cómo decidimos cuando una proporción es directa o inversa? Dice, cuando al aumentar una cantidad aumenta la otra, o cuando al disminuir una disminuye la otra, es directa. Ahí, por ejemplo, en el primer ejemplo que resolvimos, si compro más bolígrafos, pago más dinero. Si se recorre mayor distancia en automóvil, se consume más gasolina. Ahora, si al aumentar una disminuye la otra, es inversa. Por ejemplo, al aumentar la cantidad de obreros, disminuye la cantidad de jornadas de trabajo. Bueno, eso es como un recordatorio, un resumen que se les hace de lo que yo les había explicado para poder distinguir cuándo una regla de 3 es directa o es inversa. Vamos a pasar a la siguiente. La regla de 3 también puede ser compuesta. Bien, si un problema relaciona más de 2 clases de datos, hablamos de una regla de 3 compuesta. Fíjese, en los ejemplos que hemos resuelto hasta ahorita, siempre hablamos de 2 grupos de datos, 2 clases de datos, 2 clases de cantidades.
Pero ahora nos vamos a relacionar con problemas que tienen más de 2 clases. Por ejemplo, una familia de 8 miembros consume 1500, por favor, ahí dice gramos, ahí se tecleó mal y salió granos, dice gramos de azúcar. Una familia consume 1500 gramos de azúcar en 8 días. Si se aumenta a 6 miembros de la familia, ¿qué cantidad de azúcar consumirán en 10 días? Bien, hemos entendido la naturaleza del problema. ¿Qué nos pide? Pues este problema nos dice, en una familia hay 5 personas y consumen 1500 gramos de azúcar en 8 días. ¿Cuántas clases de datos tenemos? Tenemos 3. ¿5 qué? 5 miembros de la familia. 1500 ¿qué? Gramos de azúcar. 8 ¿qué? 8 días. ¿Se dan cuenta que hay 3 clases de grupos distintos? La segunda parte del problema. Si se aumenta a 6 miembros, viene a caer al mismo grupo, miembros de la familia. ¿Qué cantidad de azúcar? O sea, ¿cuántos gramos? Y en 10 días, cantidad de días. ¿Se dan cuenta? Todos los datos proporcionados aquí se pueden agrupar en 3 grupos. Grupo miembros de familia, grupo gramos de azúcar y grupo días. Por facilidad, oiga bien esto, por facilidad, usted debe organizar los datos dejando a la derecha los que tienen la pregunta. El grupo de datos donde va la pregunta, déjelo por favor hasta la derecha. Alguien va a decir, ¿solo así se puede? No, usted lo puede hacer de cualquier manera, pero es que esta es la forma más fácil. Aquí se va a confundir usted menos y ya va a entender despacito por qué es que se prefiere así. Bueno, tenemos entonces aquí ya identificado el problemita que se nos dice en la primera parte que una familia con 5 miembros en 8 días necesitas 1500 gramos de azúcar. La pregunta es, ahora se necesita para 10 días, pero son más miembros de la familia. ¿Qué cantidad de azúcar hay que preparar? Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver la forma en que se resuelve. Miren, ahí están los 3 grupos de datos. El grupo personas, el grupo días y el grupo gramos. Y vamos a colocar los datos de la primera parte. ¿Qué nos decía el problema? Que una familia tiene 5 miembros, ¿no? Son 5 personas. ¿Durante cuántos días están? Bueno, 8 días. ¿Qué cantidad de azúcar consumieron? 1500. Ahora, la segunda parte del problema dice, ahora la familia tiene 6 miembros, van a preparar alimento para 10 días. ¿Qué cantidad de azúcar necesitan? X. Ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Fíjese que para resolver esta parte, usted va a comparar un grupo de datos con el grupo de la pregunta. Es decir, usted va a comparar personas con gramos, inicialmente, como que si no le estuvieran preguntando días. ¿De acuerdo? Vamos a comparar personas con gramos y vamos a hacer caso omiso de los días, como que si no existiera esta parte. Entonces decimos, fíjense, 5 personas consumen 1500 gramos. Ahora, yo le voy a sugerir algo. Este 5, compárelo con 1. Dice, 5 personas consumen 1500. Una persona, solo dígame, ¿consumirá más o consumiría menos?
Están siguiendo la explicación, ¿verdad? Si 5 personas consumen 1500 gramos, ¿una persona consumirá más de 1500 o menos de 1500? Menos. Menos. Ah, entonces, si dice menos, no sé si logran ustedes ver que encima del 5 le escribí un signo menos. No sé si lo logran distinguir. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. Sí, va. Entonces, ¿por qué le escribí menos? Porque usted me dijo ahorita menos. Dice, tengo 5 personas consumen 1500 gramos. ¿Una persona consumirá más o consumirá menos? Entonces me dijo menos. Por eso le escribí el signo menos. Y si ahí lleva menos, entonces en el grupo en el dato de abajo del mismo grupo, le escribo más. ¿Ya vio el signo más que tengo aquí abajo? Sí. Sí, va. Entonces, eso es lo que hicimos. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad, el grupo personas con relación a gramos es directa. Cuando es directa, se le pone el signo menos al dato de arriba y el dato de abajo se le pone más. Ahora vamos a comparar el grupo de días con gramos, como que si no existieran personas. Comparamos días y gramos. ¿Qué dice acá? Para 8 días se necesitan 1500 gramos. Hagamos la misma comparación. Para un día, ¿va a necesitar más o va a necesitar menos? Piense. Le estoy preguntando, si para 8 días necesita 1500 gramos, para un día, ¿será que va a necesitar más gramos o menos gramos? Menos gramos. Por eso tiene el signo menos arriba, mire, arriba del 8 le incluí el signo menos, y entonces por lógica al dato de abajo le escribo más. Porque las dos cantidades que van en el mismo grupo, uno se le va a poner signo negativo y el otro positivo. Ahora, en donde está la pregunta, el dato siempre es positivo. Siempre. Y ahora para identificar usted el valor de la X, va a colocar en la parte de arriba de esta fracción todos los números que tienen el signo positivo, se multiplican. Y en la parte de abajo todos los números que se les puso el signo negativo. Pero aquí ya no es una multiplicación de signos, sino solamente es para clasificarlos. Usted va a multiplicar los números como positivos, pero lo que le estoy diciendo, los positivos los coloca arriba y los negativos los coloca abajo. Y entonces tiene 6 por 10 por 1500 y lo divide entre el producto de 5 por 8. Y ahí tengo el resultado, 2250. Usted puede hacer esa operación. A ver si le queda así. Ah, profe, entonces usted juntó los números de menos por menos y más por más. No, mija, ahí no va a ser regla de signos. Todos los No, que no, quedaron con signo menos se multiplican abajo. Todos los que quedaron con signo más se multiplican arriba. sí, Pero profe, por eso, a eso me refería, pero es que no bueno, sé sí, cómo explicarlo. sí. Pero ya no lo vaya a multiplicar menos por menos, porque ahí le puede cambiar el resultado, ¿no? Porque aquí el signo menos y el signo más que les puse fue solamente para clasificarlos, a ver en dónde van a quedar, si van a quedar arriba o van a quedar abajo de la fracción de la solución. ¿No? Y se recuerdan, ¿de dónde se originó el signo menos? Cuando hacemos la comparación con la unidad. ¿No? Voy a repetir esta parte. No sé si me ven esto aquí. Estoy marcando 5 personas consumen 1500 gramos. Ahora digo, ¿una persona consumirá más o consumirá menos? Entonces me dijeron menos, por eso le puse signo menos arriba del 5. Y lógicamente el otro dato, el otro número del mismo grupo, le pongo más. Porque uno tiene que ser positivo y el otro negativo. ¿Verdad? Uno va a llevar signo negativo y otro positivo. Este signo no es porque sea número entero negativo, no. Solamente es para tener una idea dónde lo vamos a colocar como factor después. ¿Verdad? Entonces, en esta parte de la operación, miren aquí, he colocado arriba el 6 por 10 por 1500. ¿Por qué? Porque todos estos quedaron con signo positivo, ¿no? Son los que van acá. Y estos dos, el 5 y el 8 que tienen negativo, los multiplico aquí abajo. Lógicamente al multiplicarlos ya no les pongo el signo, ¿verdad?
Bueno, y eso nos dio 2.250. Entonces la respuesta dice, en 10 días, 6 personas de una familia consumirán 2.250 gramos de azúcar. Porque ya fueron, ¿qué? 2 días más y una persona más, ¿verdad? Entonces, ya, lógicamente van a comprar más azúcar, ¿ya? Para tener ahí para su cafecito en todos estos días que estamos en pandemia, quedarnos en casa, ¿no? Bueno, ¿está entendido este problemita? Sí, profe. Ahora, fíjense, cada cantidad se ha comparado con la cantidad de la pregunta para saber si tiene proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa. Porque una regla de 3 compuesta, como tiene más de 2 clases de datos, alguno de los datos puede ser directa o alguno de los datos puede ser también inversa. Por eso es que hay que ir analizando cada uno. Yo creo que esto se lo voy a aclarar en la siguiente diapositiva que les presento. No tengo otro ejemplo de esos, pero creo que sí. Lo podemos dejar así entonces, que a la hora de comparar ustedes unos datos nos va a dar. Yo creo que en uno de los ejercicios que vamos a hacer, porque a la hora de hacer el repaso que me pidieron para Brian, pues nos consumió un poquito de tiempo. Creo que no voy a concluir con el tema que tengo preparado, pero sí me interesa que ustedes apliquen un poquito de la regla de 3, ¿verdad? Si se fijaron cuando cambié ahí la otra diapositiva, vamos a hablar un poquito del tanto por ciento, pero si no llegamos a esta clase, no importa, lo dejamos pendiente, lo resolveríamos en la siguiente. Lo que me interesa es de que ustedes, lo que se les vaya a compartir hoy, quede bien aprendido. Bueno, tomen su lápiz, por favor, y su cuaderno. Les voy a dictar un ejercicio para que ustedes resuelvan. ¿Estamos listos? Dice, Carlos recorre en bicicleta 20 kilómetros. Carlos recorre en bicicleta 20 kilómetros en 30 minutos. Punto seguido. Abran signo de interrogación. ¿Qué distancia recorrerá en 45 minutos? ¿Qué distancia recorrerá en 45 minutos si mantiene la misma velocidad? Cierran ahí la pregunta y empiecen a trabajar. Cualquier duda me dicen, porque eso me va a dar a mí la pauta si ya entendimos el tema o en qué parte no Profe, hemos. perdone, ¿me lo podría repetir? Bueno, voy a repetir el problema. Dice, Carlos recorre en bicicleta 20 kilómetros en 30 minutos. ¿Ya? Punto. Y luego habrían la interrogante para la pregunta. ¿Qué distancia recorrerá en 45 minutos? ¿Qué distancia recorrerá en 45 minutos si mantiene la misma velocidad? Y ahí se cierra la pregunta. Bueno, empiecen a trabajar. Yo voy a ir platicando un poquito para orientar. Si alguno ya pasó eso, no importa, ustedes sigan. Pero si alguien se ha quedado un poquito atrasado, yo le voy a ir ayudando. Dice, nos están diciendo cuánto recorre Carlos en su bicicleta en determinado tiempo, a la primera parte. Y luego nos preguntan, en más tiempo, ¿cuánto va a recorrer? Prácticamente va a ser mayor distancia, ¿verdad? Pero eso es para entender el problema. Ahora ya lo entendimos. Ahora, ¿ya distinguieron las dos clases de grupos de datos? ¿Ya identificaron los dos datos, los dos grupos de datos? Sí, Sí, ¿cuáles son? kilómetros y minutos. Muy bien, kilómetros y minutos. Organícenlo así, pues. Recuerden, la pregunta está en kilómetros, entonces procuren de dejar el dato de kilómetros a la derecha.
Puede quedar en la izquierda, repito, pero es más práctico que quede en el lado derecho donde está la pregunta. Entonces la organización va a ser minutos, kilómetros. Bueno, la primera parte de datos, minutos, ¿cuántos son? 30. ¿Ya escribieron los 30? Y a la par, ¿cuántos kilómetros? 20. La siguiente parte, ¿cuántos minutos? 45. ¿Cuántos kilómetros? X. X. Bien. Pregunta para todos. ¿Es regla de 3 directa? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Por qué razón es directa? Porque más minutos recorre más kilómetros, ¿ah? Es directa. Entonces, ¿cómo se va a multiplicar? En forma cruzada. ¿Qué van a multiplicar? 45 por 20 y lo van a dividir entre 30. 30. Pueden eliminar el 0 del 20 y el 0 del 30 porque están en lados opuestos. Uno está arriba y el otro está abajo. Se pueden eliminar los ceros. Entonces solo les queda 45 por 2, que da 90, dividido entre 3, igual a 30. ¿Cuál es la respuesta entonces? En 45 minutos, Carlos va a recorrer con su bicicleta 30 kilómetros. ¿Les gustó el problema? ¿Lo pudieron hacer o alguien tenía duda y no lo logró? Por ejemplo. Profe, fíjese que cuando usted me terminó de dictar el problema ya no lo pude escribir todo. Bien, hombre. Porque había dicho que Carlos recorre con su bicicleta 20 kilómetros en 30 minutos. ¿Qué distancia recorre en 45? Suficiente con eso. Yo le agregué ahí manteniendo la misma velocidad, pero eso ya no determina mayor cosa. Solamente hasta 45 minutos ahí tenía todos los datos para resolver. Vamos, les voy a dictar uno más porque necesito que trabajemos algo más de esto. Ya el tiempo nos queda muy poquito. Nos indicó don Marcos que a las 10:30 esto se cierra automáticamente y nos quedamos donde estamos, ¿verdad? Así que, listos, pues les dicto el problema. Dice, 4 pintores, escriban, 4 pintores han pintado en 6 horas, 960 metros cuadrados. Punto. Voy a repetir esa primera parte. Dice, 4 pintores han pintado en 6 horas 960 metros cuadrados. Punto. Abran signo de interrogación para la pregunta. ¿En cuántas horas pintarán 6 pintores? ¿En cuántas horas pintarán 6 pintores un área de 2.880 metros cuadrados? 2.880 metros cuadrados. Bueno, ahí termina la pregunta y el ejemplo que les estoy mostrando en la pantalla les puede servir de guía. Porque si ustedes lo analizan, me dirán, ¿cuántos grupos de cantidades hay? 3. 3. ¿Cuáles son? Pintores, metros cuadrados y horas. Perfecto. Esa es la respuesta correcta. Hay pintores, metros cuadrados y horas. Bien, para la primera parte, dice, ¿cuántos pintores? 4. ¿Cuántos metros cuadrados pintaron? 960. ¿En cuántas horas? 6. 6. La segunda parte del problema dice, ¿cuántos pintores? 6 pintores. ¿Cuántos metros cuadrados tienen que pintar? 2.880. ¿En cuántas horas? X, porque eso es lo que no sabemos, eso es lo que nos están preguntando.
Esta es una regla de 3 compuesta porque tiene 3 clases de cantidades, 3 grupos de datos. Y para esto hay que ir verificando cada uno. En el caso del grupo de pintores, con relación a horas, es inversa. Porque miren, dice, 4 pintores hacen el trabajo en 6 horas. Un solo pintor lo hará en menos tiempo o más tiempo. Más tiempo. En más tiempo. Entonces póngale arriba del 4 el signo más y entonces abajo del 6 póngale menos, porque uno tiene que ser más y otro tiene que ser menos, ¿no? Pasemos al otro grupo. 960 metros se pintan en 6 horas. Un solo metro se pintará en más tiempo o en menos tiempo. ¿No hemos entendido la pregunta? Dice, 960 metros cuadrados se pintaron en 6 horas. ¿Un solo metro? ¿En cuánto tiempo? ¿En más o en menos? Más. No, mija, estamos hablando de un solo metro. Si 960 metros se hicieron en 6 horas, un metro se va a hacer en menos tiempo. Por eso ahora le va a poner aquí arriba del 960, le pone menos, y abajo del 2880 le pone más. Y en el otro grupo de datos, horas, 6 es más únicamente. Y entonces ya multiplica usted arriba 4 por 2880 por 6. Y en la parte de abajo va a multiplicar 6 por 960 y ahí le va a salir su resultado. Se fijó que esta es una regla de 3 compuesta y tenía una proporción directa y una inversa. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Si hubiera alguna duda muy importante, usted puede preguntar todavía. En los 2 minutos que nos quedan, lo podríamos resolver. Mientras usted decide qué va a preguntar, yo ya le estoy agradeciendo a todos los que ingresaron a la sala el día de hoy en la clase. La verdad que yo me siento muy contento, estuvieron participando, estuvieron trabajando y sé que sí aprendimos algo el día de hoy. Ahora, les recuerdo que ya en el aula virtual ya está asignada su tarea. Yo se las asigné desde la semana anterior. Me adelanté a hacerlo para que tengan un poquito de más tiempo. Y les dejé tiempo suficiente para que los resuelvan, ¿verdad? Yo les había propuesto ahí, creo yo, que únicamente trabajar desde la página 20 o 25, parece, del libro, hasta terminar el tema que se trata, ¿verdad? Y cuando ya lo haya terminado, usted me lo envía, ¿verdad? No porque yo les haya dado bastante tiempo para resolver, usted va a tener si lo va a hacer hasta en los últimos días, no. Si lo puede resolver ya, hágalo. Si ya pasado mañana usted me manda sus ejercicios, no hay ningún problema, yo se lo califico ya y lo tengo en la lista. En la lista de cotejo para tenerle su calificación. Sí, le decía desde la página 25 de su libro hasta el final del tema. ¿Sí? ¿Quién desea decirme algo? Profe, viera que en la página 25 están los conjuntos y eso ya lo hicimos. Ah, los conjuntos tiene ahí. Ajá. Correcto, es que entonces yo lo tengo de una edición distinta. Es que el libro que yo tengo es de otra edición, de otro año, y lo tiene en distinto orden. Pero entonces usted busque donde tiene la proporcionalidad, la regla de 3. Si me hace favor, gracias por la observación hoy. No, entonces sí, estamos mal ahí en la página. Porque los conjuntos ya lo teníamos resuelto, pues claro. Entonces, hágame el favor de hacerlo con relación al tema que trabajamos. La proporcionalidad, regla de 3, razones y proporciones. Y si te encuentra ahí el porcentaje, hágalo. Todo eso es muy sencillo. Y ya para la siguiente clase, pues sí, ya vamos a trabajar cosas distintas. Bueno, muchas gracias por su atención, pues. Que tengan un maravilloso día. El tiempo se nos terminó. En un momento se va a cerrar la sala. Profe, ¿Sí? una pregunta, la de
proporciones, zonas de proporciones lógicas, proporciones abiertas. Ah, no. Eso, ahí dice proposiciones lógicas, no proporciones. Es una cosa distinta. Ah, bueno, gracias. Sí, es distinta.